Sebastián Morales tenía 9 años cuando desapareció. Era un niño callado, de pocos amigos, que pasaba horas recorriendo los alrededores del rancho con una libreta en la que dibujaba lo que veía: ramas, piedras raras, huellas de animales. Vivía con su madre Leticia desde que su padre los abandonó. La casa era pequeña, alejada de cualquier ruta principal, y solo había 3 familias más viviendo en la zona. Aquella mañana, Sebastián salió después del desayuno con su mochila azul y su gorra roja. Le dijo a Leticia que iba a buscar piedras para su colección. A las 12 del mediodía, ella comenzó a preocuparse. Para las 15:00, ya lo estaba buscando desesperada. Encontró la bicicleta tirada al borde del camino. La rueda trasera aún se movía. A su lado, una figura hecha de ramas. Parecía una cruz torcida o una especie de muñeco deformado. No era la primera vez que aparecían cosas extrañas en el rancho. Algunos vecinos ya habían encontrado símbolos tallados en la corteza de los árboles. Nadie sabía quién los hacía, pero desde hacía años se hablaba de que ese lugar guardaba cosas. La búsqueda duró semanas. Policía local, estatal, voluntarios, drones, perros, nada, ni un solo rastro. Las cámaras de vigilancia más cercanas estaban a más de 10 kilómetros. No hubo testigos. Nadie vio ni escuchó nada. Leticia dejó de trabajar. Pegó fotos de su hijo por todo el estado. Dormía en su cama, revisaba su libreta de dibujos cada noche, como si las líneas pudieran darle una pista. Algunas páginas tenían figuras oscuras, hechas con marcador negro. Una en particular le causó escalofríos: un círculo rodeado por manos alargadas y un punto negro en el centro con la palabra "ahí". El caso fue archivado por falta de pruebas. Ningún sospechoso, ningún avance. Durante años, no pasó nada, hasta que el 11 de octubre de 2023, un sobre apareció en el buzón. No tenía remitente, ni estampillas, ni marcas postales. Solo una palabra escrita con marcador negro: mamá, cabra, si te atrapan este tipo de relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas. Adentro había una sola hoja, escrita con letra infantil, inconfundible: no estoy solo, pero no me dejes aquí. ¿Qué harías si recibieras una carta así, 6 años después de la desaparición de tu hijo? ¿Y si la letra fuera exactamente igual a la suya? Leticia no quiso mostrarle la carta a nadie al principio. Temblaba mientras la sostenía. La letra era igual a la de Sebastián. Idéntica, hasta la forma en que hacía la E con una pequeña curva hacia atrás. Durante horas se quedó sentada en el sillón, leyendo esa única frase una y otra vez: no estoy solo, pero no me dejes aquí. La policía tomó el sobre como evidencia. Dijeron que podía ser una broma de mal gusto, que alguien quería aprovecharse del dolor, pero Leticia sabía que no era una broma. Esa letra no podía ser falsificada, y lo que más la perturbaba era el olor del papel. Tenía un aroma a humedad, a tierra mojada, como si hubiera estado enterrado durante años. Al día siguiente, Leticia recibió otra carta. Esta vez, fue dejada directamente en la puerta, bajo la lluvia. El sobre estaba empapado, pero la hoja adentro seguía seca. Decía: a veces me dejan ver la luna. No tenía más palabras. Solo esa línea y un dibujo, un rectángulo con barrotes, como si fuera una celda, y una pequeña cara dentro, mirando hacia arriba. La policía comenzó a investigar a los vecinos, uno por uno. Revisaron casas, terrenos, sótanos. Nada, nadie sabía nada. Pero Leticia empezó a notar algo extraño. Cada carta llegaba exactamente a la misma hora, a las 3:33 de la madrugada. La tercera carta llegó una noche después. Esta vez venía acompañada de un objeto dentro del sobre, un botón rojo, exactamente igual al que estaba cosido en la camisa favorita de Sebastián. La nota decía: mamá, te escucho cuando lloras. Leticia ya no dormía. Grababa las noches. Ponía su celular apuntando hacia la puerta, pero nunca registró a nadie. Ningún ruido, ninguna sombra. Solo el sonido de la lluvia y una extraña interferencia, justo a las 3:33. Chija,
Este caso fue archivado en 2018 como desaparición sin resolución, pero ahora algo o alguien está reabriendo las heridas. ¿Es posible que Sebastián siga vivo? ¿O alguien está tratando de decirle algo a través de esas cartas? ¿Qué pensarías tú si las cartas siguieran llegando cada noche? ¿Te atreverías a responder? Leticia decidió escribir una respuesta. Aunque la policía lo desaconsejaba, ella ya no confiaba en nadie más. Tomó una hoja simple y con letra temblorosa escribió: ¿Dónde estás? Dime si te están haciendo daño. Voy a buscarte. La dejó afuera, bajo la misma piedra donde encontró la última carta. No sabía qué esperar. Esa noche no llovía, pero el cielo seguía gris, como si el tiempo se hubiera quedado detenido en aquel octubre del 2017. A la mañana siguiente, la piedra había sido movida, y en su lugar había un nuevo papel, más sucio que los anteriores, como si hubiera sido arrastrado por el barro. Esta vez no había letras, solo un dibujo, el mismo muñeco hecho de ramas que ella había visto el día de la desaparición, y al fondo, una silueta negra con ojos blancos. Leticia empezó a investigar por su cuenta. Volvió a recorrer el rancho San Diego, sola. Encontró árboles con marcas, similares a las que Sebastián había dibujado en su libreta. En uno de los troncos estaba tallada la palabra calla, repetida 3 veces. Bajo esa palabra había un pequeño hueco, y dentro, un trozo de tela azul con sangre seca. Era idéntico al forro interior de la mochila de Sebastián. La 4ª carta llegó esa noche. Decía: no les gusta que hable de ti. Y lo más perturbador, venía con una grabación, una cinta de casete, como las antiguas. Leticia tuvo que pedir un reproductor prestado para escucharla. La reprodujo una sola vez y jamás volvió a tocarla. La cinta contenía una voz infantil, distorsionada, como si hablara desde dentro de un túnel. Mamita, ya casi. Me dejan ir. Pero si venís, ellos se enojan. No los mires. Leticia cayó de rodillas. No por la voz, sino porque, en el fondo de la grabación, se escuchaba claramente su propio llanto, como si alguien hubiera estado grabándola durante una de esas noches sin sueño. Quilles. Los expertos forenses no pudieron determinar la autenticidad de la grabación. Algunos dijeron que era manipulada, otros que era real. Pero ¿cómo explicar que contenía sonidos grabados dentro de la misma casa de Leticia, sin que nadie hubiera entrado? ¿Crees que alguien está jugando con su mente? ¿O es posible que Sebastián esté en un lugar donde el tiempo funciona diferente? Leticia ya no hablaba con nadie, no respondía llamadas. Había tapado todos los espejos de su casa y sellado las ventanas. Solo salía una vez al día, a las 3 de la madrugada, para revisar si había una nueva carta. Y esa noche había una más. Era diferente. Estaba escrita en papel de libreta, con líneas azules, y tenía una esquina quemada. Decía: me dejaron caminar. Pero el camino es en círculos. Acompañando la nota, venía un pequeño fragmento de dibujo. Era claramente una parte de los cuadernos de Sebastián. Leticia revisó los originales y notó que una página había sido arrancada. ¿Cómo había llegado esa hoja a sus manos? La policía ya había abandonado el caso. Decían que Leticia estaba sufriendo delirios, que su dolor había nublado su juicio. Pero una noche, una vecina llamó con miedo. Había visto una figura en el campo, cerca del pozo viejo. Dijo que era un niño, caminando en círculos, arrastrando una cuerda. Leticia fue allí al amanecer. El pozo estaba cerrado con cadenas oxidadas, pero al acercarse, sintió algo, una especie de electricidad en el aire. Y en la tierra, justo al borde, encontró una palabra escrita con piedras: mamá. Esa misma noche llegó la 5ª carta. No tenía palabras, solo una foto, visiblemente antigua, en blanco y negro, con bordes desgastados. Era la entrada del rancho San Diego, y al fondo, una figura parada al lado del portón. Era Sebastián, pero no como ella lo recordaba. Estaba más alto, más delgado, con la mirada vacía. Vestía la misma ropa del día en que desapareció, pero sus ojos eran completamente negros. Cumero, los documentos del caso de Sebastián Morales siguen siendo objeto de debate. Nadie ha podido explicar cómo llegaron esas cartas, o por qué contienen objetos personales del niño. ¿Puede un lugar atrapar a alguien durante años, sin dejar que envejezca?
¿O hay algo en ese rancho que juega con el tiempo y la memoria? El 17 de octubre de 2023, 6 días después de la primera carta, Leticia recibió la última. El sobre estaba mojado, como si hubiera sido dejado en medio de una tormenta, pero adentro, el papel estaba intacto. No tenía dibujo esta vez, ni objeto, solo una frase, más clara que nunca. No vuelvas, ya no soy yo. Leticia se derrumbó. Guardó todas las cartas, las grabaciones y las notas en una caja, la selló y la enterró en el jardín, bajo el limonero que Sebastián había plantado con su abuelo. Esa noche, por primera vez en 6 años, no se quedó despierta. Cerró la puerta, apagó la luz y dejó de esperar. Dicen que, desde entonces, nadie ha vuelto a recibir cartas en ese lugar, pero el rancho San Diego sigue ahí, deshabitado, cubierto por niebla en las madrugadas. Algunos curiosos que se acercaron juraron haber visto luces encenderse entre los árboles. Otros escucharon la voz de un niño llamando a su madre. Ninguno se atrevió a quedarse más de una noche. Quillo, este fue solo uno de los casos, pero hay más, y cada uno más inquietante que el anterior. Te espero en el próximo relato. Suscríbete ahora. Si te atrapó este caso, te invito a explorar más desapariciones y misterios reales en la playlist del canal Archivo Sin Rastro. Allí encontrarás relatos igual de oscuros y otros que jamás fueron explicados. ¿Crees que Sebastián fue víctima de algo humano? ¿O de algo mucho más antiguo que ese rancho?